A las 12:03 de la madrugada. 3 hombres armados cruzaron los límites de mi tierra. A las 12:04. Todo el valle se iluminó como un estadio en plena final. Pensaban que me estaban cazando. Pero lo que no sabían es que yo ya había construido una trampa para ellos en una sola noche. Usando nada más que su propia arrogancia como cebo. Nunca olvidas el momento en que un pedazo tranquilo de tierra de repente se siente mal. He vivido en este valle de La Rioja más de 30 años. El tiempo suficiente para conocer cada curva del arroyo. Cada viña que se inclina un poco demasiado sobre la ladera. Cada crujido de grava en el viejo camino de tierra al atardecer. Cuando conoces un lugar tan bien, un sonido equivocado te golpea como un hueso roto en una habitación silenciosa. Esa noche. Ese sonido llegó justo a medianoche. No era un lobo. No el viento. No la madera enfriándose bajo el aire nocturno. No. Esto era diferente. Un motorcito tartamudeando. Un quad. Moviéndose lento. Demasiado lento. El tipo de lento que usa un hombre que no está perdido, sino buscando un límite. Salí al porche. Me puse la chaqueta y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. No había luna esa noche. Solo una fina cinta de niebla plateada deslizándose por la cresta. Suficiente luz para ver cualquier cosa que no debiera estar allí. Y entonces vi el primer destello. No era una furgoneta de campo. No era una linterna de cazador. Sino el blanco afilado de linternas tácticas. Las que venden a quien quiere parecer profesional. 3 figuras salieron tropezando de la línea de árboles. Directas hacia mi arroyo. No eran silenciosos. No eran cuidadosos. No respetaban la noche. Se movían como matones. Ruidosos y seguros de sí mismos. Como si el mundo fuera suyo para pisotearlo. Cuando se acercaron, me deslicé junto a la valla, quedándome en las sombras hasta poder verlos con claridad. Equipo táctico. Dirían ellos, chalecos baratos. Cascos todavía brillantes de fábrica. Radios crepitando tan fuerte que hasta un mulo sordo podría seguirlos. Yo había trabajado al lado de guardias civiles de verdad. Hombres que entendían el silencio y las sombras. Estos 3 eran lo contrario. Comandos de fin de semana. Jugando a soldados en tierra ajena. Me detuve justo en el mojón de mi límite legal. Donde la luz del porche dejaba el suficiente resplandor para que vieran mi cara. El alto se adelantó pavoneándose como si su autoridad viniera del disfraz. No de una placa. Buenas noches. Propietario, dijo. Alargando las palabras como si estuviera haciendo una audición para la tele. No contesté. Solo miré el poste metálico que habían clavado 1 centímetro dentro de mi lado de la línea. Siguió mi mirada y sonrió con sorna. Estás a una firma de que te arrasen, dijo. Y entonces cometió su mayor error. Golpeó 2 veces la funda de la pistola en su cadera. Lento. Deliberado. Luego apuntó con el dedo a mi pecho como un niño haciendo una pistola. Estás a una bala de ser un cadáver. Lo que no sabía era que el micrófono de mi chaqueta había estado grabando desde que salí del porche. Cada palabra. Cada amenaza. Cada decisión estúpida. Sostuve su mirada. Eso es muy útil, dije. Al teniente Ruiz le va a encantar oírlo. Los otros 2 se rieron. Ruidosos y despistados. No se daban cuenta de que acababan de cruzar 2 límites, mi valla y la ley. Yo todavía no sabía por qué estaban allí. Porque la comunidad de propietarios de las lomas del río había enviado de repente músculo. ¿Por qué papeles falsos habían aparecido en mi porche esa misma tarde?
Pero sí sabía esto, esa noche no era el comienzo de su plan. Era el comienzo del mío. Una trampa lenta y paciente construida con sus propias palabras. Su propia estupidez y el tipo de rabia fría que solo siente un propietario cuando unos extraños creen que pueden redibujar los límites de su tierra. Más tarde, la gente le puso nombre a esa trampa. La llamaron la trampa del límite. La mayoría piensa que las disputas de tierra empiezan con vallas o mojones antiguos. Pero en mi experiencia empiezan con algo más silencioso. Algo oculto. Algo que vale mucho dinero. Y en este valle, lo que más valía no era la tierra. Era el agua. A la mañana siguiente, conduje al pueblo a buscar respuestas. El cielo aún estaba gris cuando entré en el ayuntamiento. Ese edificio viejo con luces parpadeantes y ventanas que no se abrían desde los tiempos de la transición. La funcionaria del mostrador me conocía bien. Todo el mundo se conoce en un pueblo pequeño. Me miró por encima de sus gafas y dijo: «Buenos días, Alejandro». ¿Problemas? Aún no, contesté. Pero creo que alguien está intentando empezarlos. Ella apretó los labios. No la culpaba. En toda mi vida solo le había pedido dos cosas, una licencia de matrimonio y una solicitud de deslinde. Y una de ellas terminó mal. Le entregué la notificación falsa de realineamiento que alguien había metido bajo mi puerta el día anterior. Entrecerró los ojos. La giró de lado. Luego boca abajo. Como hacen los viejos cuando son demasiado educados para llamar a las cosas por su nombre. Al final suspiró. Esto es falso como un duro de 3 pesetas. Asentí. Ya lo sabía. Pero pregunté de todos modos. ¿Quién ha presentado algo así? Tecleó con 2 dedos. Golpes lentos y deliberados que resonaban en el despacho silencioso. Al cabo de un momento se detuvo. Frunció el ceño y ajustó las gafas otra vez. Bueno. Esto lo explica todo, dijo. ¿Qué explica? Giró la pantalla hacia mí. Allí estaba. Una solicitud nueva presentada por la comunidad de propietarios de las Lomas del Río pidiendo una ampliación de zona de seguridad hídrica. La mayoría de la gente no sabe qué significa. Pero yo sí. ¿Y si eres viticultor o ganadero que ha tenido que pelear por derechos de agua? Tú también. Significaba que querían el control del arroyo. Mi arroyo. El que corre frío todo el año porque nace directamente de la roca granítica de la sierra. El que da a mis vides esa profundidad mineral que hace que la gente conduzca desde 2 provincias para probar mis vinos. Y la razón era sencilla. El agua hace valiosa la tierra. Y el agua robada hace rico a otro. Los planos incluían dibujos brillantes de la comunidad mostrando un bonito lago artificial para recreo vecinal. Querían represar mi arroyo. Desviar parte del caudal y alimentar un lago que haría que sus parcelas se vendieran por 100.000 euros más cada una. No estaban intentando ampliar el barrio. Estaban intentando ampliar sus beneficios. La funcionaria pasó a la siguiente página, un esquema de obras propuesto. Muros de contención de hormigón. Sistema de bombeo. Planos de nivelación y una nota en negrita, propietarios afectados notificados. Qué curioso. Porque a mí desde luego no me habían notificado nada. Me miró con esa simpatía silenciosa que tienen los mayores. Una mirada que dice, lo siento. No te mereces esto. Alejandro, dijo bajito. Están intentando quitarte tu cuenca. Sentí como se me tensaba la mandíbula. No de rabia todavía, sino de esa vieja costumbre cuando alguien se interpone entre ti y lo que sostiene toda tu vida. El agua es vida aquí. No es decoración. No es una instalación comunitaria. Es el latido del valle.
Doblé la notificación falsa. La metí en el sobre y le di las gracias. Al salir, el sol acababa de romper sobre la cresta. Sombras largas cruzaban la calle mayor. De esas que te recuerdan que nada se esconde para siempre. Me quedé junto a mi pick-up, dejando que la mañana se asentara a mi alrededor. 3 hombres armados no cruzan tu tierra a medianoche sin motivo. Papeles falsos no aparecen por accidente. Y una comunidad de propietarios no presenta un expolio si cree que estás demasiado viejo, demasiado cansado o demasiado solo para impedirlo. Se habían equivocado de cálculo. Porque ahora el arroyo no era solo agua. Era motivo. Era palanca. Era la razón por la que iba a tenderles una trampa en la que entrarían con los ojos bien abiertos. Llegué a casa justo antes del mediodía. La casa se sentía distinta. Todavía silenciosa. Como una habitación en la que alguien ha estado sin permiso. Dejé las llaves. Me serví el último dedo de café frío y me senté a la mesa de la cocina con el sobre. La notificación falsa. La que alguien esperaba que me asustara y me hiciera abandonar mi propia tierra. Estaba impresa en papel grueso. Del que usan para que la tontería parezca oficial. Bordes en relieve. Sello dorado. Frases legales copiadas fuera de contexto de documentos municipales reales. Alisé las páginas y dejé que la luz hiciera el trabajo. Años tratando con deslindes. Concesiones mineras y derechos de agua te enseñan a ver fallos como un joyero ve grietas en un diamante. Y esto estaba lleno de grietas. El lenguaje estaba mal. Los ayuntamientos no hablan de realineamiento de emergencia comunitaria. Hablan de zonas de riesgo. Cartografía de inundaciones y límites estatutarios. Quien redactó esto no entendía el sistema que estaba imitando. El sello estaba torcido 1/4 de pulgada. Una máquina municipal no se tuerce. La gente sí. Y luego estaba la firma. Casi me reí cuando la vi. El técnico municipal no escribe una R así desde que se rompió la muñeca en 2009. Resbalando en hielo negro detrás de correos. 6 meses con férula cambiaron su letra para siempre. El falsificador no lo sabía. Pero yo sí. Me recosté y reproduje la amenaza de Víctor en mi grabadora. Estás a una bala de ser un cadáver. Escucharla otra vez no me subió la tensión. Solo afiló la imagen. Esto no era acoso al azar. No era una simple disputa de comunidad. Era un intento coordinado de robar algo que valía mucho más de lo que querían que yo creyera, mi arroyo. Mis derechos de agua. El valor de mi tierra. Y me habían juzgado muy mal. Por la tarde. El sol empezó a esconderse detrás de la cresta. Sombras largas cruzando el porche. El viento traía olor a piedra fría y pino húmedo. Señal de que la noche caía deprisa. Salí cuando la última luz se iba del valle. El silencio era más pesado ahora. No pacífico. Expectante. El tipo de silencio que sientes en los huesos. Me quedé allí unos minutos. Dejando que la oscuridad se posara. Escuchando los sonidos familiares de mi tierra reclamando la tarde. Entonces oí algo que no pertenecía. Pasos. No confiados. Irregulares. Arrastrando un poco. Subiendo por el camino desde la carretera. Una figura delgada salió de las sombras. Entrando en el tenue resplandor de mi luz del porche. Sudor le pegaba el pelo. La camisa se le pegaba como si hubiera corrido medio valle para llegar. Era Miguel. El contable junior de la comunidad. Un hombre sin ninguna razón para poner un pie en mi tierra de noche. Se detuvo al pie de los escalones. Pecho agitado.
ojos saltando como si esperara que alguien saltara de la oscuridad detrás de él. Alejandro, dijo con voz temblorosa. Tenemos que hablar. Tragó saliva. Dio un paso más cerca. Están planeando algo peor de lo que crees. Y así. El silencio antes de la tormenta se acabó. Miguel estaba en mi porche como un hombre que se había quedado sin buenas decisiones y ahora elegía entre las malas. El sudor le perlaba las sienes a pesar del frío. Sus ojos no paraban de mirar hacia la carretera. Hacia los árboles. Hacia las sombras. A cualquier sitio menos directamente a mí. No le invité a entrar. Todavía no. Un hombre que aparece sin avisar de noche tiene que explicarse antes de cruzar mi umbral. Empieza a hablar, dije. Tragó saliva. Mirando otra vez por encima del hombro. Van rápido. Alejandro. Más rápido de lo que pensaba. Y yo ya no puedo fingir que no veo lo que están haciendo. Su voz se quebró al final de la frase. Me aparté y le señalé la silla del porche. Se sentó. Codos en las rodillas. Manos temblando. Yo me quedé de pie. Más fácil leer a un hombre desde arriba. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. Soltó un suspiro tembloroso. Carmen. La Junta y el grupo que contrató a espaldas de todos. Se hacen llamar equipo Sierra de Seguridad. Pero no es lo que realmente son. Esperé. No son seguridad licenciada. No son topógrafos licenciados. Demonios. Apenas son humanos licenciados. Son un puñado de exguardias civiles quemados y guerreros de fin de semana que creen que ponerse equipo táctico los convierte en fuerzas especiales. Eso encajaba con lo que vi anoche. Miguel se frotó la cara. Carmen los llama, equipo de respuesta a riesgos. Dice que están aquí para proteger la transición de la comunidad. Pero... Alejandro. Está planeando algo más. Suéltalo. Me miró. Miedo y vergüenza enredados en su cara. Quiere que tu tierra sea tragada por la jurisdicción de la comunidad por la fuerza. La notificación falsa que recibiste hoy era el primer disparo. Crucé los brazos. ¿Y el equipo Sierra es el músculo? Asintió rápido. Cree que si puede probar que eres una amenaza. Peligroso. Poco cooperativo. Inestable. Puede justificar una orden judicial. Una servidumbre forzosa. Quizás hasta una venta forzosa. Dejé que eso calara. Envió a esos 3 anoche para provocarte, continuó. Para enfadarte. Para que quedaras grabado haciendo amenazas. Víctor. El alto. Se supone que debe escalar. Carmen dijo, ponlo nervioso. Haz que tropiece. La voz de Miguel bajó a un temblor. Pero en vez de eso dijo lo que no debía. Y tú lo grabaste en audio. ¿Verdad? No contesté. Tomó mi silencio como confirmación. Miguel se recostó. Respirando agitado. Ahora está en pánico. No pensó que sería tan tonto de amenazarte directamente. Ahora teme que vayas a la Guardia Civil. Ya fui, dijo él. Poniéndose rígido. Entonces acelerará, susurró. Usará a Sierra esta noche. Quizás mañana. Les dirá que crucen la línea otra vez. Lo miré con cuidado. Miedo tan fuerte siempre viene de uno de dos sitios, conciencia culpable o un hombre que por fin se da cuenta de que está en el lado equivocado del fuego. ¿Por qué me cuentas todo esto? Pregunté. No contestó enseguida. Mandíbula apretada. Luego metió la mano en la chaqueta y sacó un papel doblado. Húmedo de sudor.
arrugado de tanto apretarlo. Me lo entregó con las 2 manos. En él había un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de almacenamiento en la nube. ¿Qué estoy mirando? Miguel tragó saliva. Los archivos reales de Carmen. Los libros de verdad. No los que ve la Junta. Abrí el papel. Hay pagos dobles a contratistas, dijo rápido. Y facturas por debajo de la mesa. Algunas transferencias van directas a una cuenta a nombre del hermano de Víctor, el jefe del equipo Sierra. Lo miré fijamente. Siguió. Carmen me dijo que falsificara partes del informe anual. Que hiciera que los costes de seguridad parecieran legítimos. Dijo que si no lo hacía, se aseguraría de que mi nombre estuviera ligado a cada pago ilegal. Me miró. Ojos hundidos. No voy a ir a la cárcel por el sueño de casa con Lago de Carmen. Esa frase dio en el blanco. Se inclinó hacia adelante. Tienes que entenderlo. No solo está construyendo un caso de papel contra ti. Quiere que desaparezcas por completo. ¿Por qué? Porque tu tierra controla el acceso al agua del valle. Si consigue tus derechos del arroyo, puede duplicar la expansión de la comunidad. Y ya prometió a promotores futuros que lo entregaría. Ahí estaba. El motor real detrás de todo. Dinero. Tierra. Control. Alejandro, dijo Miguel en voz baja. Creen que pueden acorralarte. Pero yo te conozco. He visto cómo lees a la gente. Cómo lees la tierra. No eres un hombre que puedan romper. Su voz bajó a susurro. Así que, por favor, sea lo que sea que estés planeando, hazlo rápido. Un viento frío cruzó el porche, haciendo susurrar las agujas de pino en la cresta. En algún lugar de la carretera, un motor de quad tosió al arrancar. Lejano pero familiar. Miguel se sobresaltó. Doblé el papel y lo guardé en mi chaqueta. Es hora de que vuelvas a casa, dije. Actúa normal. No llames a nadie. Se levantó tambaleante. Y Miguel, nunca viniste aquí. Asintió. Agradecido y aterrorizado. Y desapareció por los escalones del porche hacia la oscuridad. En cuanto sus pasos se desvanecieron, me dirigí al taller. Noche o no, la trampa que necesitaba no se iba a construir sola. Y el equipo Sierra. Esos soldados de pacotilla. Acababan de ofrecerse voluntarios para entrar directo en ella. Cuando Miguel desapareció por el camino, el valle cayó en un silencio diferente. No el pacífico que llega después del crepúsculo. El que contiene la respiración. Me quedé allí un largo momento, dejando que la noche se posara en mis hombros. En algún lugar más allá del arroyo, una rama se rompió. Limpia. Afilada. No por el viento. Sierra no iba a esperar al amanecer. ¿Bien? Yo tampoco. Me dirigí directo al taller. La grava crujía bajo mis botas como huesos frágiles en el frío. La temperatura caía tan rápido que la tierra se endurecía. El suelo congelado lleva el sonido más lejos. Hace que las botas suenen más. Hace que los hombres sean más fáciles de encontrar. Dentro. Dejé caer una vieja bolsa de herramientas de lona en el banco y empecé a sacar lo que necesitaba. No armas. Nada agresivo. Nada que Carmen pudiera retorcer como resistencia armada. Solo herramientas, 2 torres halógenas industriales. Una batería de respaldo. 2 focos direccionales. Un estroboscopio de emergencia grado incendio forestal que compré hace años. Cable de cobre calibre 10.
4 estacas de acero y mi micrófono de campo. Nada ilegal. Nada peligroso. Pero cuando se colocan correctamente. Suficiente para convertir el valle en un estadio y a los comandos de pacotilla de sierra en ciervos congelados en una autopista. Lo cargué todo en el quad y salí hacia el arroyo. La luna todavía escondida tras la cresta. Perfecto. El valle estaba lo bastante oscuro para tragarse a un hombre entero. Y justo lo bastante oscuro para que hombres como Sierra creyeran que lo poseían. Planté primero las estacas de acero bien profundas en el suelo duro. Inclinadas justo para sostener los focos pero permanecer invisibles. Luego enterré el cableado. Coloqué los halógenos bajo los huecos del dosel donde los haces pudieran disparar hacia arriba como fuego de artillería. Para cuando el estroboscopio de la cresta estuvo colocado. Alto. Centrado. Apuntando directo hacia donde Sierra siempre cruzaba. Mi aliento formaba niebla en el aire. Me limpié las manos en la chaqueta y di una última mirada. La trampa no era complicada. No tenía por qué serlo. Tenía que estar cronometrada. Y la arrogancia de Sierra haría el resto. A las 3:17 de la madrugada. Volví a la casa. Antes de subir al porche. Metí la mano bajo el alero y accioné un segundo interruptor. Activando una cámara gran angular en el tejado que había montado esa misma noche. Cableada. Sin wifi. Sin nube. Sin forma de que Sierra la hackeara. La bloqueara o la borrara. Todo a partir de este momento quedaría grabado para mí. Luego apagué todas las luces exteriores de la propiedad. Dejando que la oscuridad se acumulara alrededor de la casa. Durante unos minutos no se movió nada. Luego un temblor en el suelo. Suave. Rítmico, botas. 3 pares. Venían por el mismo camino de antes porque los hombres perezosos repiten las rutas en las que se sienten cómodos. Sus linternas bailaban entre los árboles. Nerviosas y descuidadas. No eran patrones de búsqueda. Solo manos nerviosas sosteniendo juguetes caros. La voz de Víctor cortó la oscuridad. Desplegaos. Ojos en el porche. Su radio crepitó. Uno de los otros susurró. Joder. Está oscuro como el infierno. Víctor gruñó. ¿Bien? Significa que está ciego. Sonreí. No. Hijo. No estaba ciego. Estaba esperando. Llegaron a la línea del límite. La línea legal real. No el mojón falso que habían clavado en mi suelo. Víctor iluminó con su linterna. Dudó. Luego cruzó. 1. 2. 3. La cámara del tejado lo captó todo desde arriba. Audio. Vídeo y el ángulo que hace sonreír a los fiscales. Y ese fue mi momento. Toqué la barandilla del porche. Debajo. El interruptor de disparo hizo clic. El valle explotó. Una pared de halógenos blancos subió disparada entre los árboles. Convirtiendo la noche en mediodía en un solo latido. El estroboscopio de la cresta detonó detrás de ellos. Un fondo pulsátil que martilleaba sus retinas y recortaba sus siluetas contra la oscuridad como figuras de cartón. Víctor gritó. Los otros dos se tiraron al suelo. Pensando que les disparaban. No balas. Solo física. La luz es más ruidosa que cualquier disparo cuando no la esperas. Tambalearon. Medio ciegos. Maldiciendo. Buscando las radios. Salí al porche. Tranquilo. Manos visibles. Voz firme. Víctor, dije. Tus hombres están allanando una propiedad grabada.
Mi cámara capta cada segundo y Ruiz recibe el archivo en cuanto pulse enviar. Se giró loco. Ojos reducidos a puntitos por el destello. Y entonces lo dijo. Entonces cometió el error que lo seguiría hasta los tribunales. Si das un paso hacia mí. Gritó. Golpeando fuerte su funda. Una vez. 2 veces. Y te tumbo aquí mismo. Perfecto. Cristalino en mi grabadora. Cristalino en la cámara del tejado. Una amenaza en mi tierra. Durante un allanamiento. Armado. Sus 2 compañeros se quedaron helados. Dándose cuenta de que habían entrado directo en un ataúd legal. La trampa no solo saltó. Cantó. Y el equipo Sierra no tenía ni idea de que su noche estaba a punto de empeorar mucho. Mucho más. Víctor se quedó congelado bajo las luces ardientes. Una mano flotando cerca de la pistola. No tenía el valor ni el derecho legal de desenfundar. Sus 2 hombres parpadeaban a través del shock. Atrapados entre pelear y huir. Ninguno capaz de ninguna de las 2 cosas. Y en ese momento, bajo los halógenos que brillaban como sol del mediodía, lo vi. No miedo. No rabia. Duda. Los soldados de pacotilla no se desmoronan por el peligro. Se desmoronan cuando se dan cuenta de que otro lleva la cuenta. Víctor se restregó los ojos, manchando lágrimas por las mejillas. ¿Crees que unas luces nos van a parar? Ladró. Voz quebrándose justo del modo que delata que un hombre se está engañando a sí mismo. No, dije. Tus propias palabras lo harán. Levanté el teléfono. Toqué la pantalla. Un suave pin confirmó que la grabación se guardó en mi carpeta segura y podía enviarse a Ruiz con un toque más. Audio y vídeo, dije. Cableado. Con marca de tiempo. Imposible de hackear. Nada que puedas manipular. El más pequeño. Nervioso. Con tics. Susurró. Tío. No deberíamos estar aquí. Esto está jodido. Víctor se giró contra él. No empieces a acojonarte. Carmen dijo, pero el daño estaba hecho. Sus hombres lo oyeron. Yo lo oí. Y, lo más importante, la cámara del tejado lo oyó. Di un paso adelante. Todavía en mi propia tierra. Todavía tranquilo. Todavía legal. Carmen dijo, ¿qué exactamente? Pregunté. Víctor gruñó. No es asunto tuyo. Oh. Pero sí lo es, contesté. Porque sea lo que sea que te prometió. No mencionó que os estaba metiendo a los 3 directos en allanamiento con agravantes y amenazas armadas. El de la izquierda tragó fuerte y dijo las palabras que Víctor temía. Quizás deberíamos irnos. Esa fue la primera grieta en Sierra. Pero la ruptura real venía. Víctor metió la mano en el chaleco. Palmas temblando. No para sacar una pistola, sino un papel doblado. Órdenes. Se dio cuenta demasiado tarde de que lo había visto. Antes de que ninguno hablara. Algo zumbó en mi bolsillo. No el teléfono. Mi micrófono de campo. Sensor de movimiento activado cerca del granero. Alguien más estaba en la propiedad. Alguien más ligero que estos 3. Alguien corriendo rápido. Por una fracción de segundo pensé que Sierra tenía refuerzos. Pero cuando una figura irrumpió de las sombras y corrió hacia el porche. Brazos agitando. Lo reconocí. Miguel. Sudando. Jadeando. Pánico saliendo de él en olas. Fruncí el ceño.
Te dije que volvieras a casa. Actúa normal. Se derrumbó contra la barandilla del porche. Lo hice, balbuceó. Fui a casa. Cerré la puerta. Intenté fingir que no formaba parte de esto. Levantó una tablet agrietada. La barata que dan a los administrativos. Pero entonces tragó fuerte. Voz temblando pero más fuerte de lo que nunca le había oído. Vi a Carmen enviar la orden final. La que decía, cruzad la línea ahora. Víctor se puso rígido. Miguel continuó. Voz temblorosa pero firme. No podía dejarte enfrentarte solo a esto. Alejandro. No soy valiente. Pero no voy a ir a la cárcel por el sueño del lago de Carmen. Esa frase quedó suspendida en el aire como escarcha. Luego Miguel levantó la tablet. Todo lo que necesitas está aquí. Víctor entró en pánico. Miguel. ¿Qué coño estás haciendo? Miguel se estremeció pero no retrocedió. Estoy harto de cubrir a criminales. Me entregó la tablet con manos temblorosas. ¿En la pantalla? Los mensajes privados de Carmen. Cadenas de ellos. Miguel deslizó. Carmen, cruzad la línea esta noche. Sin dudar. Carmen, provocadlo. Forzad una reacción. Carmen, si se pone agresivo. Bien. Necesitamos justificación de incidente. Carmen, recordad. Nada de grabaciones. No dejéis que consiga audio. Carmen, si resiste la entrada. Procede. La Junta cubrirá las responsabilidades. Carmen, estás protegido. Carmen, haz que se rompa. Levanté la mirada. Víctor se lanzó como si pudiera arrebatarme la tablet de las manos. No llegó lejos. Sus propios hombres se interpusieron. ¿Qué más no nos contaste? Exigió uno. La voz de Víctor se quebró. Dijo que era legal. No, dijo Miguel suavemente. Es entrampamiento. Nivel delito. Y ahora es toda prueba. El más pequeño susurró. Yo no me apunté a esto. El segundo dijo. Ella nos tendió una trampa. Y así. El equipo Sierra ya no era un equipo. Era un líder desesperado y dos hombres dándose cuenta de que los habían echado a los lobos por una mujer sentada en una casa caliente detrás de una verja. Levanté el teléfono del porche. Hablé con calma. Ruiz. ¿Vas a querer venir ahora? Víctor se estremeció tan fuerte que casi tropezó. Sabía lo que significaba. Esa noche ya no era sobre intimidación. Era sobre consecuencias. Y Carmen Herrera estaba a punto de descubrir que los rastros de papel cortan en los dos sentidos. La noche no respiró después de que hice la llamada. Se quedó congelada. Suspendida en ese frágil momento entre el delito y las consecuencias. El momento exacto que la mayoría de los hombres nunca ven venir. Víctor lo sintió. Sus hombros se encorvaron. Su mandíbula se movía. No paraba de lamerse los labios como un hombre que intenta saborear una salida. Sus dos contratistas se alejaron de él hasta quedar casi otra vez en la línea de mi propiedad. Sin cruzarla. Pero lo bastante cerca para mostrar dónde creían ahora que estaba el peligro real. No detrás de mi valla. Detrás de él. Mantuve la luz del porche apagada. Dejé que los halógenos y el estroboscopio de la cresta tallaran la escena en contraste duro. Sierra expuesto. Temblando. Bañado en blanco. Víctor miró hacia la carretera. Hacia la oscuridad. Hacia la huida. Pero no tenía huida. No de la cámara. No de la tablet.
No de las palabras que ya había soltado como un idiota en el aire nocturno. Y desde luego no del sonido que subió por el valle un minuto después. Grava. Aplastándose. ¿Lenta? Deliberada. Un vehículo acercándose sin sirenas. La forma en que los guardias civiles de verdad se acercan a una situación que quieren observar antes de intervenir. El motor no rugía. Zumbaba. Vehículo oficial. Víctor susurró. ¿O no? No. No. Y retrocedió tan rápido que casi tropezó con una raíz. Un foco barrió los árboles, cortando la niebla. Luego apareció el teniente Ruiz. Tranquilo. Metódico. Seguro como solo puede estar un hombre con autoridad legal plena y memoria larga. Entró en el resplandor blanco de mi trampa como si lo hubiera ensayado. Buenas noches. Caballeros, dijo, tocándose el sombrero. Su voz no estaba elevada, pero llenaba la noche como si le perteneciera. Víctor intentó hablar y falló. Lo intentó otra vez. Teniente. Esto no es lo que parece. Estábamos haciendo una inspección de la comunidad. Ruiz levantó una mano. Ese pequeño gesto lo cortó como un interruptor. Víctor. Conozco cada centímetro de la jurisdicción de este valle. ¿Sabes cómo lo sé? Víctor parpadeó. Ruiz continuó. Porque yo trabajo de verdad para ella. Señaló con la cabeza la línea en el suelo. El mojón. Estáis allanando armados de noche contra un propietario que os dijo que os fuerais y lo amenazasteis. Ruiz señaló con la barbilla hacia mí. En cámara. Víctor tartamudeó. Esa cámara es ilegal. Ni hablar, contestó Ruiz. Está en su tierra. Enfocando su tierra. Grabando a gente cometiendo delitos en su tierra. Los dos contratistas parecían aplastados bajo el peso de esas palabras. Ruiz se acercó. Soltad las armas. Todos. Despacio. Los dos menores obedecieron al instante. Desabrochando fundas y colocándolas suavemente en el suelo. Víctor no. Se quedó congelado. No por desafío. Por darse cuenta de que si soltaba el arma. Admitía lo que ya sabía. Su autoridad era un disfraz. Sus órdenes eran ilegales y su jefa no iba a salvarlo. El tono de Ruiz no cambió. Víctor. Funda al suelo. Ahora. Víctor tragó saliva y. En ese momento. Por fin obedeció a alguien que realmente tenía poder. Su pistola cayó con ruido en la tierra. Ruiz asintió una vez. Luego se volvió hacia mí. Señor Rivera. Dijo que tenía pruebas para mí. Le entregué la tablet. Deslizó. Su ceja se movió. El equivalente de Ruiz a alguien gritando, ¡hostia! ¿Carmen envió estas órdenes? Preguntó. Sí, susurró Miguel. Y hay más. Ruiz tomó aire profundo. Lento. Controlado. Un hombre centrándose antes de dar un veredicto. De acuerdo, dijo con directivas escritas como estás. Más las grabaciones de amenazas armadas. Eso es conspiración. Allanamiento y coacción como mínimo. Víctor hizo un ruido ahogado débil. Ruiz lo ignoró. Caballeros, dijo a los dos contratistas. Os doy una oportunidad de apartaros y cooperar. Echad a vuestra jefa debajo del autobús o quedaos a su lado esposados. No dudaron. Uno señaló directamente a Víctor. No solo nos dijo que cruzáramos. Dijo que Carmen manejaría las consecuencias. Dijo que quería suciedad para forzar jurisdicción.
El otro asintió violentamente. Dijo que recibiríamos bonos si poníamos lo bastante nervioso al señor Rivera para que reaccionara. Ruiz exhaló como un juez desestimando una defensa condenada. Entonces unos faros brillaron en la cresta. Un vehículo nuevo. Negro. Bajo. Caro. Un Mercedes. Se detuvo en la carretera lateral cerca de la línea de árboles. La puerta del conductor se abrió y una silueta familiar. Furiosa. Salió. Carmen Herrera. Pelo perfecto. Camisón escondido bajo un abrigo de entretiempo. Teléfono agarrado como un cetro. Irrumpió hacia las luces gritando. «¡Esto no está autorizado! ¡No debíais!». Se congeló cuando vio la escena. Sus hombres desarmados. Expuestos. Rodeados por halógenos cegadores que hacían imposible esconder la verdad. Ruiz habló antes de que pudiera escupir fuego. «Señora Herrera», dijo. Calmado como piedra. «Qué amable de su parte unirse a nosotros». Ella señaló a Víctor. «Actuaron por su cuenta. Yo no ordené nada». Miguel dio un paso adelante. Temblando pero valiente como solo el miedo puede forzar el valor. «Eso es mentira», dijo. «Tú enviaste la orden final a las 2:11. Yo lo vi salir». La cara de Carmen se volvió ceniza. Ruiz levantó la tablet. En la pantalla estaba el propio mensaje. «Cruzad la línea ahora». Sin dudar. Carmen H. Su voz se quebró. «Eso no es, quiero decir. Eso está sacado de contexto». Ruiz la cortó. «Suficiente». No levantó la voz. Pero el sonido paró a Carmen en seco. «Señora Herrera», dijo. «Está detenida para interrogatorio en una conspiración criminal. Date la vuelta». Ella farfulló. Yo soy la presidenta de la comunidad». Ruiz asintió. «Y yo soy el teniente con jurisdicción». Detrás de ella. La puerta trasera del Mercedes se abrió. Una segunda persona. ¿Otro miembro de la Junta huyendo? No. Era el bolso de Carmen abierto. Dentro. Montones de papeles. Un sobregrueso de dinero en efectivo. Un teléfono Werner parpadeando con mensajes sin leer. Pruebas. El último escondite de Carmen estaba a la vista. Ruiz suspiró. Víctor. Carmen. Manos a la espalda. El clic de las esposas resonó por el valle. Los halógenos zumbaban arriba como aplausos. Miguel soltó un suspiro que parecía que llevaba 10 años conteniéndolo. Y Víctor. Una vez el más ruidoso en la oscuridad. No dijo nada porque ya no quedaba nada que decir. Carmen seguía gritando en la parte de atrás del coche patrulla cuando Ruiz cerró la puerta. Pero su voz quedó amortiguada por el cristal blindado. Los dos contratistas de Sierra ya iban de camino a detención protectora. Víctor. Esposado y temblando. Iba en la segunda unidad. Mirando por la ventanilla como si todo su mundo se hubiera derrumbado en 6 minutos. Porque así había sido. Ruiz vio cómo los dos vehículos bajaban por el camino de tierra hasta que sus luces traseras desaparecieron detrás de los árboles. Luego por fin exhaló largo. Pesado y pensativo. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Esto no se para en el arroyo. Acabamos de empezar». Crucé los brazos. «¿Y ahora qué?». Ruiz señaló con la cabeza la tablet que Miguel me había dado. «Con esos mensajes. Con las amenazas. Con el allanamiento grabado. Tenemos suficiente para pedir 2 órdenes de registro inmediatamente. Una para la casa de Víctor. Una para la oficina de Carmen».
Miguel tragó saliva. ¿De verdad crees que hay más? Ruiz le dio una mirada larga. Miguel. Gente como Carmen y Víctor no hacen una sola cosa ilegal. Construyen patrones. Construyen sistemas. Y esconden mucha podredumbre en la oscuridad. Tocó su radio. Central. Aquí Ruiz. Iniciad el proceso de órdenes. Código prioritario 17. Luego una voz confirmó. El teniente se volvió hacia mí. Te necesitaré conmigo, dijo. Y trae las botas. Las órdenes llegaron más rápido de lo esperado. El tipo de velocidad que solo ocurre cuando los jueces llevan tiempo viendo humo alrededor de una comunidad de propietarios y por fin ven el fuego. Antes del amanecer estábamos aparcados fuera de la casa de Víctor. Barrio tranquilo. Pequeños jardines. Carillones de viento. Una rana de cerámica junto al buzón. Un sitio construido para parecer inofensivo. 3 todoterrenos sin marcas se detuvieron junto al bordillo con motores bajos y luces apagadas. La niebla se pegaba al asfalto como humo de un viejo campo de batalla. Ruiz se acercó primero a la puerta. Todos sabíamos que Víctor no estaba en casa. Ya estaba bajo custodia. Esposado. Procesado y sentado en una celda a kilómetros. Y eso hizo el registro más limpio. Sin confrontación. Sin riesgo. Solo verdad esperando detrás del yeso. Ruiz llamó de todos modos. ¿Protocolo? Guardia Civil. Orden de registro. No hubo respuesta. Por supuesto. Asintió al equipo de entrada. Un golpe. Puerta rajada. 2 golpes. Puerta cedió. Entramos. La casa estaba silenciosa. Inquietantemente limpia en el salón. Inquietantemente desordenada en todas partes. El tipo de desorden que parece caótico hasta que te das cuenta de que el caos es el objetivo. Platos anticuados en el fregadero. Envases de comida para llevar en la encimera. Correo amontonado en el suelo. Pero nada importó hasta que Ruiz dijo. Mirad el garaje. Un guardia pulsó el interruptor. La luz del techo parpadeó y todos los hombres en la habitación dejaron de respirar. Toda la pared del garaje estaba cubierta de mapas. No empapelada. Clavada. Superpuesta. Conectada con hilo y chinchetas. Mapas de la comunidad. Mapas del valle. Subdivisiones. Líneas de drenaje. Viejos deslindes de hace 30 años. Todos marcados en tinta roja. Amarilla y negra. Y en el centro. Mi tierra rodeada con rotulador rojo grueso. Dentro del círculo. Una palabra, objetivo. Un guardia susurró. Dios santo. Y entonces vieron el equipo. 6 monitores apilados torcidos. 3 ordenadores con ventiladores de refrigeración ruidosos como aspiradoras. Extensores wifi pegados con cinta a cartón. Discos duros etiquetados con nombres de calles. Una pantalla mostraba un fotograma pausado de mi porche. Otra mostraba la cresta cerca de mi viñedo. Otra mostraba el patio trasero de un vecino que no tenía nada que ver con las obligaciones de seguridad de Sierra. La mandíbula de Ruiz se tensó. Pero la parte que convirtió esto de acoso en algo más oscuro fue la caja bajo el banco. Un viejo contenedor de plástico de almacenamiento. Tapa rajada. Dentro. Bridas. Esposas flexibles. Cinta americana. Un chaleco táctico y 3 números de serie de fusiles AR-15 limados. Un guardia murmuró. Esto no es intimidación. Esto es preparación. Otro dijo. Kit de secuestro.
Ruiz no habló durante varios segundos. Luego se arrodilló y levantó uno de los fusiles. Comprobando la recámara. Cargado, dijo en voz baja. Modificado. Ilegal. Miguel estaba congelado en la puerta. Cara blanca como papel. Yo no sabía que estaba tan mal, susurró. Ruiz dejó el fusil con suavidad. Como hacen los hombres cuando la rabia pesa más que el arma. Alejandro, dijo. Si no hubieras activado a Víctor esta noche. Si esta noche no hubiera expuesto toda la operación. No terminó. No hacía falta. Cada hombre en ese garaje podía ver lo que se avecinaba. Víctor había estado preparándose para escalar. No con luces. No con amenazas. Con violencia. Violencia real. Y Carmen. Quizás no sabía lo de las armas. Pero sí sabía lo de la vigilancia. La presión. El plan de hacerte romper. Toda la comunidad estaba sentada encima de algo podrido. Y estaba a punto de estallar. Ruiz se levantó. Aseguradlo todo. Recoged cada disco. Fotografiad cada superficie. Vamos a la oficina de Carmen a continuación. Me miró. Esto ya no es un conflicto, dijo en voz baja. Esto es una empresa criminal. Guardó su placa con un clic. Y va a caer esta noche. Los coches patrulla que llevaban a Carmen y a los contratistas de Sierra ya habían desaparecido por el camino de tierra. Sus luces rojas y azules tragadas por la niebla que rodaba por el valle. Víctor iba sentado esposado en el segundo coche. Hombros caídos como un edificio perdiendo integridad estructural. Esa noche le había quitado la pelea. Ruiz no celebró. No sonrió con sorna. No exhaló aliviado. Solo tocó la tablet en su mano. La que Miguel había traído. Como un hombre trazando la forma de un problema mucho mayor. Esto es solo la primera capa, murmuró. Hay más. Lo siento. Asentí. Miguel estaba a nuestro lado. Pálido y temblando. Todavía intentando procesar el hecho de que la comunidad para la que trabajaba era una máquina criminal y él. Sin saberlo. Había engrasado los engranajes. Ruiz se dirigió a su furgoneta patrulla. Vamos a conseguir órdenes esta noche. Llamó por radio a Central. Habló en voz baja. Dio referencias de código que solo había oído en casos grandes. Delitos graves. Conspiración. Irregularidades financieras. Violaciones de vigilancia. En menos de 15 minutos se aprobaron 2 órdenes urgentes. Una para la casa de Víctor. Una para la oficina de Carmen en la comunidad. Ruiz guardó la radio. Alejandro, dijo. Vienes conmigo. La cadena de custodia sellada necesita un testigo. Miguel miró al suelo. ¿Debería irme a casa? Ruiz negó con la cabeza. Ahora eres un denunciante. Hijo. Quieras o no. Quédate cerca. Miguel tragó fuerte y nos siguió. La sede de la comunidad estaba oscura y silenciosa en el borde de la urbanización cerrada. Las farolas decorativas brillando con un calor falsamente suave. Ruiz forzó la cerradura de la puerta principal con limpieza ilegal. Orden pegada en el marco. Pasos grabados en cámara corporal. Dentro. El aire olía a spray de lavanda y suelo laminado frío. Un edificio que fingía ser pacífico mientras escondía algo venenoso. Miguel señaló arriba. Su despacho está por ahí. Subimos los escalones alfombrados. Al final del pasillo colgaba un cuadro de acuarela torcido. Apenas visible a menos que lo buscaras. Miguel susurró.
Solo lo enderezaba cuando esperaba visita. Ruiz lo apartó. Detrás. Exactamente donde predijo. Había una caja fuerte con teclado. Miguel negó con la cabeza. Cambió el código la semana pasada. Ruiz no se molestó en preguntar otra vez. Abrió su kit de herramientas y en menos de 30 segundos el pestillo de la caja fuerte se abrió con un chasquido metálico hueco. Dentro había 3 carpetas. Cada una gruesa. Cada una etiquetada con la caligrafía perfecta de Carmen. Plan de expansión fase 2 contratos. Finanzas privadas y confidencial. Ruiz abrió la primera. Su expresión se tensó. Planos. Futuras subdivisiones. Ampliaciones de carreteras. Un lago artificial. Mi cresta. Mi viñedo. Mi tierra. Y resaltado en rojo, Finca Rivera. Adquisición pendiente. Trazado como si yo ya no existiera. Ruiz pasó las páginas. Planeaba anexionar tu tierra. Ampliar el límite de la comunidad y vender parcelas antes incluso de poseerlas, dijo. Miguel parecía enfermo. Yo vi algunos de estos borradores. Pero pensaba que eran propuestas. Eran planos de robo, dijo Ruiz simplemente. Abrió la segunda carpeta. Facturas de contratistas privados. Facturación doble. Fondos desviados a través de una empresa pantalla. Comisiones bajo la mesa. Gastos de seguridad. Notas manuscritas de Carmen, aumentar presión. Sierra debe empujar la línea de jurisdicción. Necesitamos incidente antes de la Junta. Si Rivera resiste. Procede. Presentaremos reclamación de emergencia. Miguel susurró. Dios mío. Pero la tercera carpeta fue la que heló a todos los hombres en la habitación. Una lista. Nombres. Cada propietario de la comunidad. Al lado de cada nombre. Anotaciones, complaciente. Amenazar. Multa. Escalar. Presionar. Objetivo para vigilancia. Posible denunciante. El nombre de Miguel estaba subrayado 2 veces. Ruiz cerró la carpeta con un golpe suave y mortal. Esto es extorsión organizada. Antes de que nadie hablara. Un guardia apareció en la puerta del despacho. Ruiz, dijo en voz baja. Tenéis que ver la sala de juntas. Le seguimos por el pasillo. En la pared había un tablón de anuncios. Fotos. Mapas. Horarios y fotos de vigilancia tomadas a través de ventanas. No solo de mí, sino de al menos una docena de residentes. Se me cerró la garganta cuando vi una foto tomada en mi cresta. El ángulo sacado desde algún sitio que aún no conocía. Entonces Ruiz notó la esquina de la habitación. Un puesto de trabajo. Ordenador todavía caliente. Torre zumbando débilmente. Protector de pantalla rebotando. Pulsó la barra espaciadora. El monitor despertó. Una transmisión en vivo de una cámara oculta apuntando a mi porche llenaba la pantalla. Miguel retrocedió tambaleante. Dijo que las cámaras eran para supervisar zonas comunes de la comunidad. No, dijo Ruiz suavemente. Estaban espiando. Tomó un largo aliento. Cerramos esto esta noche. Justo entonces. Neumáticos chirriaron fuera. No un Mercedes. No Carmen. Un BMW oscuro. ¿Elegante? Pulido. Agresivo. El tipo que compra nombres de mediana edad para esconder miedo detrás de caballos de potencia. Un hombre saltó. Alto. Delgado. Chaqueta cara.
El tesorero de la comunidad. Daniel Fallon. No venía a defender la comunidad. Venía a esconder algo. Pero cuando vio las luces patrulla, la puerta abierta, las carpetas, la pantalla brillando con grabaciones ilegales, su cara se volvió gris. Ruiz salió. Buenas noches. Señor Fallon. La voz de Fallon se quebró. Vosotros lo encontrasteis. Ruiz no se inmutó. Todo. Los hombros de Fallon cayeron. Su voz cayó a susurro. El susurro de un hombre que sabía que las siguientes palabras eran el último hilo sosteniendo la mentira. Carmen no debía perder. Ruiz se acercó más, mirándolo a través de la niebla. No, dijo. Ella no debía ganar. Fallon miró las carpetas en la mano de Ruiz y algo dentro de él se rompió. Está todo en el sistema, dijo. Todas las comisiones. La vigilancia. Los acuerdos de expansión. Carmen guardaba copias de seguridad de todo. Ruiz asintió lentamente. Entonces esta noche, dijo. Toda la comunidad se derrumba. Fallon bajó la cabeza y la noche por fin exhaló. Las salas de juicios tienen un silencio extraño. No el pacífico que encuentras en un viñedo al amanecer, sino un pesado silencio humano espeso de miedo. Mentiras y el peso de lo que viene después. El juicio empezó 3 meses después de los registros. Para entonces, la comunidad había cambiado. La comunidad de propietarios estaba bajo administración judicial del Estado. Miguel trabajaba con auditores para desenredar el lío. Y la mayoría de las lomas del río aparecía cada día solo para ver cómo se derrumbaba el imperio. Yo me senté en la primera fila. No por orgullo, sino por deber. Víctor entró primero. Sin chaleco táctico. Sin casco. Sin bravata. Solo un traje gris barato que no le quedaba bien. Parecía un hombre que por fin se daba cuenta de que ningún disfraz podía salvarlo. Luego vino Carmen Herrera. Pelo demasiado tirante. Sonrisa demasiado ensayada. Intentaba caminar como si todavía fuera dueña de la sala. Pero el recuerdo de las esposas ya había reescrito su lenguaje corporal. La autoridad se había ido. Y todos lo sabían. La fiscalía abrió con un muro de pruebas visuales. Los mapas que Carmen había alterado. Los rastros de pagos a empresas pantalla. Los clips de la cámara corporal del propio Víctor de trabajos que decía que nunca habían ocurrido. El jurado no necesitaba ser abogados. Necesitaba ojos. Y lo que vieron fue suficiente. Pero el verdadero giro. El momento en que la sala cambió. Llegó el cuarto día. El fiscal apagó las luces y reprodujo la grabación que capté esa noche junto al arroyo. La sala se quedó muerta en silencio. La voz de Víctor resonó por los altavoces. Estás a una bala de ser un cadáver. Luego el mensaje de texto de Carmen se proyectó en la pantalla. Cruzad la línea inmediatamente. ¿Ignoradlo? 2 frases. Confesiones firmadas. Carmen se puso rígida. Víctor miró al suelo. El jurado los miró como si ya llevaran naranja. Luego vinieron los testigos. Miguel habló primero. Voz temblorosa. Pero la verdad es su propio tipo de valor. No salí adelante porque sea valiente, dijo. Lo hice porque no quería ir a prisión por la codicia de otro. Luego me tocó a mí. Subí al estrado. No miré a Carmen. Miré al jurado. Esto no era sobre reglas. Les dije. Esto era sobre control. Sobre convertir una comunidad en un arma y un propietario en un objetivo.
Les hablé de la trampa. No de las luces. No de los cables. Sino de la verdad en la que entraron porque la arrogancia los había cegado. La deliberación duró 3 horas. Cuando volvieron, el presidente se levantó. Culpables en todos los cargos: conspiración, extorsión organizada, coacción, vigilancia ilegal, violaciones de armas y, por la amenaza que hizo Víctor, intimidación grave. La mandíbula de Carmen tembló. Víctor se hundió hacia adelante como si sus huesos se hubieran vuelto polvo. La sentencia llegó una semana después. El juez los miró con precisión fría. A Víctor. Señor Mendoza. Jugó a soldado hasta que guardias civiles de verdad tuvieron que pararlo. Aterrorizó esta comunidad con una fantasía de autoridad. Se le condena a 25 años de prisión estatal. Víctor hizo un sonido. Mitad jadeo. Mitad gemido. A Carmen. Señora Herrera. Torció una comunidad convirtiéndola en herramienta para ganancia personal. Su codicia solo fue igualada por su crueldad. Se le condena a 19 años más restitución completa. Carmen se derrumbó en su silla. Luego el juez dio el golpe final. La Junta de la Comunidad de Propietarios de las Lomas del Río queda disuelta. Efectivo de inmediato. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Por primera vez en mucho tiempo. La comunidad volvió a sentir como una comunidad. Mientras los guardias se los llevaban, Víctor miró hacia atrás. Ojos hundidos. Derrotado. Pequeño. Carmen no miró a nadie. Ruiz se puso a mi lado. Eso, dijo, es justicia. Asentí. ¿Fuera? El sol estaba cálido. El aire olía a pino. Y por primera vez en meses, sentí que el valle volvía a respirar. 6 meses es una cantidad curiosa de tiempo. Lo bastante largo para que crezcan las malas hierbas. Para que un viñedo se asiente en su ritmo. Para que las cicatrices se conviertan en historias. Pero lo bastante corto para que todavía recuerdes cómo la tensión solía flotar en el aire. Como una niebla no deseada. Al empezar el verano, el valle se sentía distinto. No más ruidoso. No más ocupado. Solo libre. Las luces patrulla de la comunidad ya no brillaban en la cresta. Ningún todoterreno se quedaba al ralentí en la línea de propiedad fingiendo medir cumplimiento. Ningún dron zumbaba sobre nuestras cabezas como mosquitos metálicos con agenda. Por primera vez en mucho tiempo. La tierra respiraba. Y yo también. Pasaba la mayoría de las mañanas caminando el perímetro. Ya no por miedo, sino por costumbre. Donde Víctor una vez cruzó el arroyo con pistola y pavoneo. La hierba había vuelto a crecer. El suelo estaba blando otra vez. Las vides de la ladera baja habían empujado nuevos zarcillos verdes hacia la luz del sol. Me detuve junto al sitio donde sus hombres una vez se agacharon en la oscuridad. Ahora no era más que flores silvestres. Eso tiene la tierra. Recuerda cuando la hieren. Pero también sana. De vuelta a la puerta principal. Por fin instalé el cartel que llevaba semanas tallando en el taller. Roble macizo. Aceitado al sol. Incrustaciones sencillas de latón. Propiedad privada. Prohibido el paso. Fuera de jurisdicción de comunidad. Di un paso atrás. Lo miré largo rato y sentí algo asentarse en mi pecho. Una satisfacción tranquila. Del tipo que el dinero no puede comprar. Por la tarde. Los vecinos empezaron a llegar. No nerviosos. No susurrando. No mirando por encima del hombro.
Solo gente riendo. Llevando platos. Botellas. Sillas plegables. La fiesta de la vendimia. La primera en años donde nadie se preguntaba si un miembro de la junta aparecería exigiendo permisos para la risa. Costillas ahumándose en el hoyo. El Cabernet respirando en botellas abiertas. Hasta los guardias civiles vinieron fuera de servicio. Ruiz llegó en vaqueros. No uniforme. Contando chistes tan malos que daban la vuelta y se volvían graciosos. Miguel también apareció. Todavía nervioso. Pero más ligero. Como un hombre que por fin había salido de debajo de un techo demasiado bajo durante demasiado tiempo. Me entregó una botella de vino. Avergonzado. Es de mi mujer, dijo. Dice, gracias por mantener nuestros nombres fuera de los papeles. Hiciste lo correcto. Miguel, le dije. Elegiste la verdad. Tragó saliva y asintió una vez. Eso significó más para él de lo que nunca diría en voz alta. Cuando cayó la noche, el fuego del hoyo ardía abajo. Las estrellas empezaron a aparecer una a una. Golpeé mi copa con una cuchara. Las conversaciones se detuvieron. Caras se volvieron hacia mí en el cálido resplandor. Levanté mi vino. La mejor cosecha que hemos tenido en una década. Qué curioso cómo las vides hacen su propio tipo de regreso. A todos vosotros, dije. Por manteneros firmes cuando las cosas se pusieron oscuras. La gente asintió. Copas levantadas. Y a los límites, continué. No los que se dibujan en papel por gente que nunca ha pisado la tierra. Sino los que defiendes porque amas el suelo bajo tus pies. Alguien murmuró. Amén a eso. Sonreí y miré hacia la carretera vacía. La misma por la que Víctor una vez merodeaba. Y por último. Al placer absoluto de nunca más dejar que hombres pequeños jueguen a policías grandes en nuestra tierra. Ruiz se rió desde atrás. Brindis de la hostia. Las copas chocaron. Las voces subieron. La música sonaba suave bajo las estrellas. Tomé un sorbo. Sabía a roble y bayas y algo más. Algo como paz. El tipo de paz que solo conoce de verdad un hombre que ha luchado por su hogar. Mientras el fuego brillaba cálido sobre caras familiares y las vides susurraban suavemente en la brisa nocturna. Me di cuenta de algo. El valle no solo estaba en silencio otra vez. Estaba entero. Y yo también.